Ayer vamos a inaugurar esta nueva sección del programa referida a la cuestión de la mujer. En los próximos programas vamos a abordar el tema de la trata, cuyas principales perjudicadas somos las mujeres. Vamos a hablar del derecho al aborto y de la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral. Hoy, para comenzar, vamos a hablar de un tema que es el eslabón más delicado en esta cadena de violencia hacia la mujer, y nos referimos al femicidio, que llega hasta la privación de la vida misma y la mayoría de las veces causadas por sus parejas o exparejas. En el 2011 en la Argentina se registraron 282 casos y en los primeros 4 meses del 2012 ya van 69 casos. Veamos las entrevistas. Cuando hablamos de femicidio en la Argentina, como su propio nombre lo dice, estamos hablando de los asesinatos de mujeres tan solo por el hecho de ser mujeres. En la Argentina hay datos escalofriantes que indican que cada 3 días son asesinadas 2 mujeres, es decir, una cada 30 horas. Nos interesa en realidad pensar de qué manera este sistema, desde lo que hace la violencia institucional hacia las mujeres, la violencia mediática hacia las mujeres, la construcción social de los estereotipos de mujeres, no reproduce, alienta y en muchas ocasiones hasta festeja distintas expresiones de violencia hacia las mujeres. Pensemos que en un país donde hay altísimos índices de maternidad infantil y adolescente, un ministro de salud, como fue el caso del ministro de la provincia de Corrientes, pueda llegar a decir que la estrategia de las familias pobres es de que sus niñas queden embarazadas para cobrar la asignación universal por hijo, es un grado de violencia importante. En un país donde todos los organismos internacionales están señalando que es alarmante el índice de muerte de gestantes, en general son mujeres jóvenes y pobres las que mueren, por causas relacionadas con el embarazo y el parto, que esto significa también causas relacionadas con los abortos clandestinos, y en ese país donde no existe el derecho al aborto realizado en los hospitales públicos, suceden estas muertes, y la presidenta se da el lujo de repetir permanentemente que bajo su gobierno no se va a legislar al respecto, es también un grado de violencia. En un país donde el 45% de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones precarias, en negro, con contratos hiperflexibilizados, bueno, eso también es un grado de violencia, y esto va construyendo la posibilidad de que entonces las mujeres se transformen en objeto de violencia, de la violencia machista, que termina en algunos casos, como estos casos fatales que hemos visto en las últimas semanas y que los medios han reproducido recientemente. Intentar romper los estereotipos que nos muestran como cuerpos disponibles para el uso de otro, como cuerpos y subjetividades débiles. También eso nos interesa, pensar en cómo los medios y la educación construyen las subjetividades de las mujeres desde ese lugar de subordinación. Violencia doméstica claramente nos parece un concepto errado, que escapa a lo que es en general las relaciones y la opresión interpersonal relacionada con el género. Muchas veces no ocurre en el ámbito doméstico, puede pasar en el ámbito laboral, e incluso muchas veces sucede, y esa fue una de las cosas que se avanzaron cuando se planteó la ley de violencia en Córdoba. No son personas que están conviviendo en ese momento. Muchos de los casos de femicidios, en realidad, o casos más graves de violencia, tienen que ver cuando la mujer efectivamente intenta alejarse de esa relación, por lo cual ya no hay convivencia o incluso hay noviazgo. Entonces, el referirlo nuevamente al ámbito de lo doméstico nos parece que vuelve a ponerlo en el ámbito de lo privado. Desde el año 2006 existe una ley de violencia familiar. Desde que se creó esta ley hay un promedio de 65-70 denuncias por día, por lo cual estamos hablando de un promedio de 22.000 denuncias en Córdoba al año. Tenemos una realidad en la que no son un reflejo verdaderamente de la situación en profundidad que se vive, porque
se plantean muchos obstáculos para que las mujeres puedan llegar a denunciar una situación de violencia familiar. Cuando una mujer va a denunciar, muchísimas veces ocurre que la mandan de una unidad judicial a otra, la tienen trasladándose a distintos lugares y esto va dificultando que se pueda hacer la propia denuncia. Por otro lado, cuando son tomadas las medidas que establece la ley, que son medidas absolutamente transitorias, luego de que las toma un juzgado queda su ejecución en manos de la policía, la institución que sabemos es patriarcal, machista y represora, que se denuncian a diario casos de tortura. También es una institución cuyos miembros son permanentemente denunciados también por parte de sus parejas de ejercer violencia. Por otro lado, si nos ponemos a ver las propias medidas, que son básicamente las exclusiones del hogar, las restricciones de acercamiento y las prohibiciones de comunicación y acercamiento, nos marcan de que estamos ante un parche que intenta poner el sistema ante una situación de violencia que es absolutamente generalizada y que tiene una raigambre que va mucho más allá de esa propia situación que en sí misma ni siquiera se puede cumplir, es decir, lo que establece la propia ley. Porque esas prohibiciones, esas restricciones, esas exclusiones, muchísimas veces no se pueden mantener en el tiempo y las propias mujeres no las pueden sostener porque la propia situación de dependencia hacia el sueldo del marido, de no poder tener muchas veces un trabajo digno con un sueldo que le alcance, acorde a la canasta básica familiar, cobrando las mujeres el 30% menos por igual trabajo del que realizan los hombres, no teniendo jardines maternales en los lugares de trabajo. Todo de conjunto lleva a una situación de opresión en la que la mujer tiene que terminar estando asignada de manera dependiente en su casa a cargo del cuidado de las tareas del hogar y de la tarea del cuidado de los hijos. En los últimos meses, en el 80% de los casos que han terminado en femicidio, hay constancias de que previamente existían denuncias de violencia familiar que obviamente no fueron cumplimentadas. Y esto tiene claramente que ver en Córdoba con que el agresor no tiene ninguna sanción ante el incumplimiento de las medidas de restricción, prohibición de acercamiento y exclusión. Hoy por hoy en Córdoba hay un fallo de Cámara que dice que los casos de incumplimiento de órdenes de restricción, de prohibición y de exclusión no constituyen desobediencia a la autoridad y por ende no son delito. Entonces, los agresores tienen las manos libres para incurrir permanentemente en la violación de estas órdenes de restricción y no tienen ninguna sanción. Actualmente acompañamos el reclamo del movimiento de mujeres para que sea efectiva la ley que ya se votó en el año 2009 contra la violencia hacia las mujeres en Argentina. Pero también al mismo tiempo consideramos que una ley justamente no alcanza para acabar con esta situación de violencia que consideramos que es social, que se ejerce a través del Estado, es cultural y es milenaria. Como decimos muchas veces, la igualdad ante la ley no es lo mismo que la igualdad ante la vida. Para conseguir la igualdad ante la vida tenemos que organizarnos, tenemos que luchar por nuestros derechos y tenemos que luchar por una sociedad que no esté basada, como esta sociedad actual en la que vivimos, en la explotación de millones de seres humanos, en la opresión de las mujeres, como de tantos otros sectores de la sociedad. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía, así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Palabras de Eduardo Galeano. Bueno, la semana pasada inauguramos esta nueva sección sobre la mujer con el tema de femicidios. Nos interesa analizar cuál es el rol de la mujer en esta sociedad machista y patriarcal y la legitimación de las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Claro que esta problemática no afecta a todas las mujeres por igual. Son las mujeres pobres y trabajadoras las más vulnerables ante esta problemática. Hoy vamos a abordar el tema de la trata de personas para la explotación sexual.
Toma. Dale, tipo, no quieres hacer eso, dale. Ey, así que dale, salí, en serio. Dale, afuera se va a quiere, dale, en serio. Dale, salí, pide, dale. Cuando hablamos del terrible flagelo de la trata, estamos hablando de uno de los negocios ilegales más importantes del mundo, que mueve millones y millones de pesos al año, implica un porcentaje importante de los PBI de los estados. Cuando hablamos de trata estamos hablando de el secuestro mediante el engaño, mediante distintos artilugios de personas que en su 80%, 85% son mujeres y que el 95% el destino es la prostitución. En la Argentina se habla de más de 600 casos de trata. En el mundo son más de 4 millones de adultos y 2 millones de niños y niñas. Todos estos son datos estimativos porque tenemos que tener en cuenta que los casos de trata muchísimas veces no se tratan como tales, o sea, simplemente se tratan como búsquedas de paradero durante mucho tiempo y demás. En Córdoba en particular estamos hablando de una de las provincias que se ha constituido como una de las principales de secuestro, de tránsito y de destino de la trata de personas. Y justamente al hablar de uno de los negocios más importantes y legales del mundo, estamos hablando también de que implica, obviamente por su método y por la forma en la cual se lleva adelante, que están implicados la fuerza represiva del Estado, están implicados políticos, están implicados funcionarios del Estado, están implicados jueces, etc. Por eso es tan difícil cuando hay un caso de trata de que realmente se pueda llevar hasta el final. Mi hermana se llama Yamila Cuello. Ella salió el 25 de octubre del 2009 a comer a la casa de unos amigos acá en el barrio, acá en Olmedo. Cuando salió ella le dijo a mi abuela que calculando una hora más o menos ella iba a volver, que le tuviera el agua caliente para que se bañe. Y que iba y comía y volvía. Bueno, ella se va y bueno, pasan las horas y ella no volvía acá a la casa de mi abuela. Y fuimos ahí a la policía, a la unidad judicial 7, ese que está en Marricolón, y nos dijeron que tenemos que esperar 72 horas para que recién la sentaran como paradero de personas. Nosotros decíamos, pero tantas horas para que una persona esté perdida o que se la haya llevado a alguien. Bueno, sí o sí tuvimos que esperar hasta el martes, sí, hasta el día martes, que recién ahí nos tomaron la denuncia. Nosotros nos enojamos mucho ahí en la comisaría porque le digo, si nosotros pertenecemos acá y la denuncia te la toman acá, le digo, vamos a la comisaría aquí en el valle, nos dicen, no, tienen que ir donde pertenecen. Venimos acá y acá que no nos quieren tomar la denuncia, nada, o sea que nos ponía como locos. Recién cuando nos toman a nosotros el martes la denuncia, bueno, nos dicen que teníamos que esperar que ellos ahora procedieran ellos a buscarla. Pero así mismo nosotros no dejamos de preguntar y andar por acá, por allá, era sí, totalmente caótico porque no sabes a dónde buscar porque ya no tenés sitio para buscar. Y bueno, ya hasta el día de hoy uno todavía la sigue buscando. La de ahí de la unidad judicial en la 7 pasó a tribunales 2.
no, al 1. Del Tribunal 1 al Tribunal 2. Del Tribunal 2 al Consejo de la Mujer. Los han tenido todo el caso y ninguno da respuesta de nada. Entonces nosotros nos decidimos movilizarnos así en la calle, porque estamos hartos de golpe a puerta. Y nadie te da bola en una pala. Cuando estuvo en el Consejo de la Mujer el caso de mi hermana, lo tenía la comisaria Las Flores. Ella vino más o menos hace 1 año y medio de la desaparición de mi hermana. Hizo un allanamiento acá en mi casa. Nos dio vuelta y nos paralizó un montón, porque nosotros decimos, si nosotros estamos buscándola, se supone que acá en mi casa no está. No sé qué buscaban en mi casa. Como que todo ahora está tan revolucionado que la víctima termina siendo culpable, cálculo yo. O sea, por lo menos eso te hace ver la justicia, de que siendo la víctima vos sos el que tenés la culpa, o que al menos tenés que probar de que vos sos la víctima. Empezamos a golpear puerta y bueno, gracias a la solidaridad de la gente, usted vio la gente que había el 10 de mayo, cuando hicimos la marcha de mi hermana, que era toda gente que, mira, ni conocía, pero de la cantidad yo mandé email, mensajes, todo por el Facebook, por internet, email, yendo a la facultad, que incluso nos presta apoyo del Partido Obrero, y incluso la abogada desde ahí, la que nos está llevando el caso, ella no nos cobra, ella nos está dando una mano grande. La causa, como fue de tribunal en tribunal, nosotros la reabrimos ahora el 16 de marzo, la reabrimos en tribunales federales, la caraturada como trata de personas. Y bueno, la reabrimos porque íbamos a un tribunal, no, acá no está, íbamos al otro tribunal, acá tampoco está. Es como que fue pasando, y ninguno te dice, hoy por hoy vos vas y preguntas, y nadie te dice nada, y por ahí te cansa que vos vas a preguntar y te dicen, sí, tenés paciencia que la estamos buscando. Yo qué sé si lo están buscando o no lo están buscando. Pero dejaron pasar tanto tiempo que a lo mejor las pistas que hay hoy por hoy no sirven. Pero es muy lento esto, es muy lento. Mire, ya ahora en octubre va a ser 3 años. O sea, como que no se movían como se tenían que mover, pero tuvieron antes. Y bueno, y ahora estamos pagando con seguro. En Córdoba además se ha hecho política en los primeros meses del año en relación a esta temática, diciendo que se sacaba una ley de trata que en realidad no lucha ni tiende a ir al fondo de la cuestión. Más bien podríamos decir que fue una lavada de cara del gobierno de la Sota para decir que se hace algo, pero que en última instancia es una ley que a lo que tiende es a poner en mayor situación de riesgo a las compañeras que están en situación de prostitución. Estamos hablando de una de las consecuencias más brutales de la opresión hacia las mujeres. Yo por eso decía el dato de que más del 80-85% de los casos de trata, que también hay para otras cuestiones como para la esclavitud, para el trabajo, etcétera, es a los fines de la prostitución. Digo, es la expresión más brutal de la opresión hacia la mujer porque es la utilización de la mujer, niños y adolescentes como objetos que directamente se transforman en mercancías en este sistema capitalista, obviamente en contra de su voluntad. Desde Pan y Rosas, desde el PTS, planteamos, como con el resto de las demandas, la necesidad de la lucha activa en las calles, la organización, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, para luchar de manera independiente contra este terrible flagelo, sin tener confianza en las instituciones del Estado, en que vayan a resolver este problema, mucho menos en que la salida sea más policía, como en algunos momentos en la lucha acá en la provincia se ha planteado, porque justamente la policía es una de las principales sospechosas de tener que ver con este terrible flagelo. Por eso planteamos la necesidad de la independencia total de las instituciones del Estado en esta lucha. Incluso fuimos y tuvimos un espacio nosotros en la legislatura para contar del caso. Y bueno, y dentro, o sea, más allá de contar el caso y de decir lo que pensamos y todo, ninguno nos ofreció apoyo de nada. Que eso realmente dolió en el alma. Porque yo pensé que si el espacio me lo daban era porque a lo mejor
por un decir te decían, bueno, mira, te acompaño en el sentimiento y cuando necesites algo, por lo menos cuenta con el apoyo mío. Incluso nosotros decíamos, yo le digo, yo calculo que ninguno le gustaría estar en el lugar de nosotros. Pero ustedes como tienen plata no les va a tocar. No les va a tocar. Pues yo calculo que si se desapareciera una hija de un juez, de un fiscal o de alguien que sí tuviera plata y sí tuviera poder, yo hubieran dado vuelta el mundo. Yo hubieran dado vuelta el mundo para buscarla y ya lo hubieran encontrado. Pero como uno es pobre y es humilde. Bueno, ¿qué más decir? Seguramente compartimos la sensación de bronca y de indignación. Y si es así, transformemos entonces ese sentimiento en solidaridad, organización y lucha. Porque como decía Leticia Chelli, nada podemos esperar del Estado, de la justicia y de la policía. Todas instituciones cómplices. Nuestra perspectiva es la organización. El 6, 7 y 8 de octubre se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 27, y este año será en Posadas. Allí estaremos uniendo fuerzas y luchando para conseguir de una vez por todas un derecho elemental de las mujeres, que es el derecho al aborto. Cuando hablamos del aborto, estamos hablando de un derecho que está prohibido en la Argentina y estamos hablando de una de las principales causas de muerte de mujeres en la Argentina. Cuando hablamos del aborto, estamos hablando de una problemática que expresa las peores formas de opresión hacia las mujeres y al mismo tiempo que expresa un problema social de clase enorme. ¿Por qué? Porque en realidad es una práctica muy generalizada en la Argentina como en el resto del mundo, que los propios datos hablan por sí solos. Se realizan más de 500.000 abortos al año, la misma cantidad que de nacimientos. Desde todos los sectores se realiza esta práctica. Ahora, la realidad, y por eso digo que es un problema de clase, es que las mujeres que mueren son las de los sectores más humildes, de los sectores de trabajadores, de los sectores más pobres. En la Argentina se mueren aproximadamente 300 mujeres al año por abortos clandestinos. Es decir, la clandestinidad del aborto es la que condena a las mujeres a esta terrible situación. La cuestión del aborto es una cuestión que a todos los trabajadores de la salud, a quienes estamos en los hospitales, nos moviliza y nos sensibiliza porque es un grave problema de salud pública. Pero un problema de salud pública no para todas las mujeres, sino principalmente para las mujeres pobres, para las mujeres trabajadoras, las que no pueden acceder a los 5.000 o 6.000 pesos que hacen falta para realizarse un aborto en una clínica en forma clandestina, pero segura, y con todas las condiciones de asepsia que son necesarias para esta intervención. Además es una gran hipocresía desde los sectores que se trata de proscribir desde las voces mayoritarias en contra, que provienen de la Iglesia Católica, iglesia que fue la que apañó, la que bendijo la dictadura militar, donde fueron torturadas miles de compañeras, a donde se les robó bebés a compañeras, Iglesia Católica que bendice y que apaña a los curas pedófilos, como el cura Grassi. Debido a la condena social y moral que hay en cuanto a esta práctica, muchas veces no se animan a contarle ni a su propia familia la situación en que se encuentran y tienen que estar deambulando, ya sea de amiga en amiga, en casa de alguna persona que se dice que puede ayudarlas con algún método peligroso, y llegan a veces a tener que provocar o usar estos métodos en un estado de embarazo avanzado. Esas son las que llegan con abortos sépticos, que se llama, con consecuencias de infección y que muchas veces tienen que someterse a cirugías mayores que la dejan sin la posibilidad después más adelante de tener otros hijos con embarazos que sí sean buscados. A pesar de tener una presidenta mujer,
Cristina se ha cansado de decir, abrazada de la Iglesia Católica, que bajo su gobierno las mujeres no obtendremos este derecho. Por eso nosotras, desde Pan y Rosas y desde el PTS, cuando hace tiempo se ha estado impulsando la confianza en las instituciones del Estado, particularmente en el Parlamento el año pasado, desde la campaña por el derecho al aborto, de que se iban a conseguir las firmas y los votos necesarios para que saliera como ley, en noviembre del año pasado, cuando ni siquiera se pudo tratar porque no se alcanzaron los votos, se demostró la realidad de lo que nosotros planteamos, que la única manera de conseguir este derecho es con la lucha en las calles de manera independiente y sin ninguna confianza en las instituciones del Estado. En los casos de los centros de salud que garantizan la confidencialidad y que no van a ser denunciadas, se nota, pero abismalmente, la merma en la cantidad de la mortalidad materna. Entonces, la conclusión es muy sencilla. Si simplemente con garantizarles que se les va a asegurar no tener una denuncia penal se consigue eso, con mucha más razón se conseguiría si el aborto fuera legal. No va a haber más abortos, lo que va a haber es menos muertes y menos negocio para los que lucran y consiguen mucho dinero con la situación tal cual está, con la clandestinidad del aborto. En la Argentina, hace unos meses se ha dictado un fallo que en realidad dice lo que el Código Penal hace años y años que dice, que es que el aborto no puede ser punible para los casos de violaciones o cuando la mujer está en riesgo su vida. Pero el problema es que esto ha llevado a que las provincias tengan la facultad de reglamentar esto que estableció el fallo de la Corte, y está pasando que en muchas provincias los gobiernos provinciales directamente se niegan a aplicarlo, a reglamentarlo, o lo reglamentan de manera prescriptiva, como ha sido en Córdoba, y una situación en la que esta discrecionalidad por la cual los gobiernos pueden decidir esta cuestión lleva a que las mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes que han sido violadas, han vivido situaciones brutales, tengan que estar de un hospital en otro, tengan que estar pidiendo autorización judicial, siendo absolutamente manoseadas, por lo cual vemos que ni siquiera en estos casos mínimos en la Argentina se está cumpliendo con este derecho tan elemental para las mujeres. A mí me encantaría que no tengan que enfrentarse ante la situación de a lo mejor querer ese embarazo, pero tener que evitarlo porque la maternidad no está garantizada en la Argentina. O sea, hay muchas mujeres que se tienen que enfrentar ante la posibilidad de que las echen del trabajo, las echen del lugar que alquilan. Son mujeres que quizá tienen pareja, quizás están casadas, pero no pueden enfrentar la posibilidad de tener otro embarazo y otro hijo que mantener, porque a duras penas están manteniendo a su familia, muchas veces con trabajo precario, con trabajo en negro. Entonces, a esas mujeres es a las que justamente la muerte, las consecuencias en su salud por el aborto clandestino, es a las que engrosan esas estadísticas. Nosotros creemos desde Pan y Rosas que no tiene que haber ningún tipo de injerencia del Estado, ni de la Iglesia, ni de ninguna institución sobre la decisión sobre nuestros propios cuerpos. Creemos que es un derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Por eso la demanda y la canción que cantamos las mujeres que cuando marchamos por este derecho de saquen sus rosarios de nuestros ovarios, creemos que las mujeres tendremos que seguir luchando en las calles, y por eso es una de las principales demandas que llevaremos también desde Pan y Rosas a este próximo Encuentro Nacional de Mujeres que se llevará adelante en Posadas. Como integrante del equipo de salud, como integrante de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, hago un llamado a todas las mujeres trabajadoras, a todas las mujeres del pueblo pobre, a todas las jóvenes, a que nos organicemos para arrancar este derecho que nos corresponde a poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Corresponde a nosotros las mujeres para que lo podamos conseguir, para que se garantice que haya educación para poder decidir, que haya anticonceptivos para no abortar y que el aborto sea legal, seguro y gratuito y se realice en el hospital.